Máster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, la doctora Natalia Abello Vives, ministra de Transporte, el doctor Mario Lozano, presidente Junta Directiva del Comité Sectorial de Transporte, y el doctor Álvaro Cardona, director ejecutivo del Comité Sectorial de Transporte de la ANDI. Doctor Bruce McMaster, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, gracias a todos, buenas tardes. Señora ministra, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es de la mayor importancia poder contar con su presencia, poder contar con su apoyo, poder contar con el diálogo permanente con usted, de manera que verdaderamente estamos muy reconocidos en la ANDI, además por el trabajo que venimos realizando juntos, que quiero decir a todo el mundo, no se circunscribe, digamos, exclusivamente a la presencia el día de hoy, sino que realmente tiene que ver con un trabajo que es permanente. Ayer estuvimos en Cali tratando el tema de Buenaventura y permanentemente estamos tratando los temas que realmente le interesan al empresariado colombiano, en este caso pues al sector del transporte de pasajeros. Doctor Mario, muchas gracias, gracias a usted, felicitaciones tanto a usted como a Álvaro por el desempeño y por el desarrollo que se ha llevado a cabo en este evento, que es un evento además diría yo con los más altos estándares mundiales para un sector que además también quiere ser un sector de alta clase mundial como es el sector del transporte de pasajeros. Muchas gracias a usted. Quiero saludar por supuesto a Álvaro, que es el director del comité sectorial de la Cámara en la ANDI, o de la transporte en la ANDI, a los señores directivos de las empresas de transporte intermunicipal y especial, a los gerentes de las terminales de transporte que se encuentran presentes, a los directores de los gremios del transporte de carga que también están presentes, que además son nuestros colegas y con quienes nos encontramos además en las carreteras, a los afiliados. Señoras y señores todas, digamos muchas gracias por su presencia. Nosotros, por supuesto, las cifras ustedes la conocen quizá mejor que yo. Las cifras alrededor del sector son cifras que son verdaderamente importantes, pero les quiero decir que no todo el mundo en el país no todo el mundo las reconoce. Vengo ahorita de estar en un ministerio y les quiero contar que se veían sorprendidos con las cifras de las cuales estamos hablando. Como ustedes saben, en el año 2013 se movilizaron por las carreteras colombianas cerca de 180 millones de pasajeros. En el año 2014 hablamos de una cifra que es de 183 millones de personas. Esto significó que hubo un incremento de cerca del 4%. En lo corrido del año, además, se estima que haya un crecimiento relativamente similar, un crecimiento que está cerca del 3%, de acuerdo con las cifras que hasta ahora se han venido dando y con la proyección que uno puede realizar para el sector. Cuando uno ve, por ejemplo, el dato de las empresas que han sido habilitadas o que se encuentran en este momento con posibilidad de operar en Colombia bajo la modalidad formal, se encuentra con que en términos del transporte terrestre tenemos cerca de 531 empresas, bajo la modalidad mixta 155 empresas, de ferrocarril tenemos 2 empresas, de transporte fluvial tenemos 98 empresas y de transporte aéreo tenemos 30. Es decir, el número de empresas que tenemos presentes en este momento en realidad en nuestro mercado relacionado con el transporte terrestre es significativamente más grande que el de otros medios, lo que de alguna forma denota la importancia del sector, además que por cierto es cada vez creciente. Desde el punto de vista de vehículos afiliados a empresas habilitadas, tenemos en este momento, esta cifra es interesante, cerca de, como decimos, en condiciones correctas, ideales y demás, de 164,000 vehículos. Y muy interesante, cuando uno hace un ejercicio como el que ustedes han venido realizando, en donde trata de entender cuál es el ejercicio de competitividad, de costos, de saber cómo se comporta una industria, como es en este caso la industria del transporte de pasajeros, se encuentra con que tenemos unos
costos operativos donde el combustible significa el 52%, las carrocerías el 12%, los repuestos el 9%, talleres y mantenimientos 9% y llantas 5%. Esto, entre otras cosas, lo traemos a colación porque cuando uno va a dar distintas peleas o cuando uno va a dar distintas luchas, pues tiene que entender dónde están verdaderamente sus retos y dónde están verdaderamente las variables más sensibles de la canasta. Ahora, en términos de impuestos y tasas es muy interesante decir que la tasa de uso de terminales significa el 46% de las tasas pagadas, retención en la fuente el 20%, declaraciones de renta presentadas frente a la DIAN por las compañías formales representa el 18%, industria y comercio el 7% y la autorretención relacionada con el CRE y que se paga la DIAN representa cerca del 4%. ¿Cuántas terminales de transporte hay hoy en día? Tenemos 32 terminales de transporte terrestre que están habilitadas para recibir y despachar pasajeros. ¿Y por qué estamos tocando este tema? Y aprovechar que están presentes en este momento, pues no solamente, digamos, los jugadores y los agentes del sistema, están también los representantes algunos representantes de terminales de transporte, sino también porque está representado el gobierno. Ministra, usted lo ha dicho y lo ha dicho en varias ocasiones, usted lo ha dicho no solamente para este modo, sino para otros modos. Muchas veces hacemos inmensas inversiones en el tema en términos de infraestructura, en términos de tener carreteras, inclusive usted viene liderando un proyecto o un gran proyecto, que es el proyecto de 4G, 3G también de alguna forma está en ejecución en este instante y ojalá tengamos un 5G muy pronto. Se hacen grandes inversiones, pero resulta que cuando uno llega a las ciudades se encuentra con grandes e inmensas congestiones que todos conocemos y lo conocemos para todos los modos terrestres. En realidad, si uno quisiera pensar este sector estratégicamente, tendría que pensar en un sistema de terminales de transporte que estuvieran verdaderamente en los bordes de las ciudades y que nos permitieran integrarse con los sistemas de transporte masivo y con los otros sistemas de transporte. Es mucho lo que le vale al sistema, pero también es mucho lo que le vale a las ciudades. Hacer el ejercicio de uno, entrar con los buses prácticamente a los centros de las ciudades y salir con los buses de los centros de las ciudades, mover esos pasajeros 2 veces, a veces los pasajeros de la cuasi periferia o periferia tienen que moverse al centro para montarse en buses, se meten en unos trancones larguísimos que pueden durar inclusive más que el trayecto, por ejemplo, cuando uno habla de ir de Bogotá a Tunja o cuando uno habla de ir de Barranquilla a Cartagena, pasa exactamente eso de lo cual estamos hablando. Si uno quiere hacer un esfuerzo importante en términos de modernizar este sector y de hacerle un gran servicio a las ciudades, porque además le saca vehículos de las ciudades, le saca viajes, le saca pasajeros a las ciudades, uno debería pensar en un sistema de terminales de transporte modernas que se encuentren realmente en las periferias de las ciudades, muy grandes, muy operativas, con las mejores condiciones, con condiciones como las que quieren prestar nuestros usuarios. Usted sabe que los usuarios nuestros hoy prácticamente tienen tienen aviones rodando por las carreteras colombianas de altísima calidad. Las terminales pues también las queremos tener de altísima calidad, de manera que si usted quiere verdaderamente pensar en el largo plazo y hacer un plan estratégico para este sector, una de las cosas que deberíamos hacer es trabajar, digamos, seriamente en terminales de transporte que pudieran encontrarse bajo estas condiciones. Algunas ciudades tienen algunas terminales de transporte bajo estas condiciones, por supuesto, pero pues ciudades como Bogotá probablemente requiere de terminales de transporte varias en las distintas entradas que permitan integrarse con el sistema nacional. Cuando yo me reuní con Álvaro y cuando me reuní con Mario, de alguna forma, hablando un poquito con la preparación de este foro, quisimos entender cuáles son los retos que tenemos en el sector hoy en día y cuáles son las cosas en las cuales nos deberíamos concentrar para verdaderamente hacer de este sector un sector altamente competitivo. Muy rápidamente en la conversación, creo que en la primera frase con Mario, o en la primera frase con Álvaro, o en la primera frase con cualquiera de ustedes, sale el tema de la informalidad, que en realidad no es más que competencia desleal. El número de pasajeros movilizados por las empresas afiliadas, digamos, al grupo en la ANDI es de cerca de 90 millones. Cerca de 90 millones hoy en día de esos 182 millones de pasajeros que ustedes vieron que se mueven alrededor del año en Colombia. Sin embargo, pues estas son empresas que son las empresas de la parte formal de la economía.
En casi toda la economía colombiana tenemos como dos universos muy fuertes. Un universo de gente que es seria, de gente que paga impuestos, que paga todas esas tasas que ustedes vieron, que pagan las tasas de las terminales de transporte, que tienen retenciones en la fuente, que pagan además bien y que capacitan a sus conductores. Y tenemos el resto del universo que, por cierto, le presta en teoría por lo menos un servicio de transporte, digamos, de un lugar a otro, que es en realidad una competencia, además en precios significativamente menos bajos. Alguna vez, hablando con el presidente de la República, él me decía, dígame cuáles son los problemas del empresariado colombiano, qué está pasando con el dumping y con las medidas antidumping. Y yo le decía, vea, presidente, le voy a decir la verdad, en Colombia por supuesto hay dumping, en Colombia por supuesto hay competencia desleal contra el sector empresarial, pero la mayoría de la competencia desleal proviene de las actividades informales. Si ustedes me garantizaran a mí, digo ustedes gobierno, que nosotros podemos eliminar la competencia desleal y en el caso de la producción o la venta de productos, que uno puede eliminar, por ejemplo, el contrabando, yo soy capaz de no volver a pelear nunca por el dumping y antidumping. Me tiene como que sin cuidado. Las medidas, y ustedes saben, cuando uno ve como las diferentes formas de uno aproximarse a tratar de medir cuál es el tamaño de la informalidad, cuando lo hacemos desde el punto de vista laboral nos hablan de que cerca del 50% de los trabajadores colombianos están bajo modalidad de un contrato informal de trabajo o de una vinculación informal de trabajo. Esta es gente que no solamente nos hace a nosotros una gran competencia desleal, porque tiene muchos menos costos que nosotros, porque no tiene las tarifas reguladas, porque hace lo que sea, porque despacha, digamos, en este sector el bus cuando puede y cuando quiere, la tarifa que quiere, sino también porque nos cuesta a nosotros. El sector informal es un sector que, por ejemplo, no cotiza a la seguridad social. Usted sabe, la seguridad social en Colombia vale, o el sistema de salud en Colombia puede costar cerca de 30 billones de pesos. Y les voy a hacer una cifra rápida. En Colombia hay cerca de 21 millones de personas que son parte del sistema contributivo y el sistema subsidiado de salud. De esos 21 millones de personas, solo 7 millones de personas cotizamos al sistema de salud. Los otros 14 millones de personas son personas que están en el sistema subsidiado de salud. Es decir, todos los colombianos pagamos la salud de esas personas. Bueno, pues si uno dijera que esas personas son personas sin trabajo, o que son personas verdaderamente sin recursos económicos, uno diría, listo, tenemos una responsabilidad de solidaridad social muy fuerte, pero no, resulta que allí está la otra mitad del universo laboral que sencillamente no cotiza. Entonces no solamente es una competencia muy fuerte, muy directa a los diferentes tipos de actividades, sino que adicionalmente es una competencia que nos vale y nos cuesta a nosotros. La lucha por la formalidad tiene que ser una lucha nacional. Les voy a ser muy sincero, nosotros fuimos líderes en el trámite de la ley anticontrabando que ustedes vieron que se surtió en el Congreso de la República. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero a mí me llamó muchísimo la atención que hubiera habido las protestas que hubo. Uno dice, caramba, hay tanta gente que depende del contrabando, caramba, hay tanta gente que depende de la actividad informal, caramba, qué difícil es hacer en las cosas bien hechas si uno tiene una competencia tan fuerte. Ustedes vieron las calles de Bogotá llenas de gente, ustedes vieron las calles de Cali llenas de gente, vieron las calles en Pereira y en Bucaramanga llenas de gente. La verdad es que Colombia tiene que hacer un esfuerzo grande por formalizarse. Hasta que nosotros no terminemos de formalizarnos no vamos a hacer una sociedad verdaderamente justa y verdaderamente ordenada. A veces uno critica, y yo personalmente lo he hecho muchas veces, uno critica el sistema tributario colombiano, del cual podemos hablar ahorita también. Pero cuando uno se encuentra con lo que hace el Estado colombiano, con la plata y los dineros y los recursos que tiene, y uno se encuentra también con la tasa impositiva que tienen que pagar algunas empresas que son las que efectivamente pagan impuestos, en realidad tiene la explicación de todo a la mano. Muy pocas personas pagan impuestos para un Estado que ha venido creciendo, para mucha gente que no paga impuestos y que hace una gran cantidad de requisiciones y de requerimientos desde el punto de vista de atención social. Esa es la radiografía fiscal de un país como Colombia. Pues bien, ahí tenemos que hacer una campaña para ello. Que es fregado, que es difícil, que políticamente nos pueden hacer paros, bueno, pues tenemos que hacer una labor de concientización seria alrededor de los beneficios que tiene el hecho de construir un país que sea un país de todos. La verdad es que nosotros sí queremos apoyar este tipo de causas. Cuente con nosotros, ministra, necesitamos del apoyo verdaderamente de ustedes para ello.
Por supuesto queremos disminuir los costos. Tenemos un costo gigantesco, que es el costo de combustible que todos ustedes vieron que pesa más de la mitad de los costos del sector. Sabemos que estamos pagando a través del combustible una gran cantidad de gasto social. Eso es cierto. Yo soy amigo, y se lo he dicho varias veces al ministro de Hacienda, y debo decir, yo estuve sentado también en el Ministerio de Hacienda, yo soy amigo de que uno se diga las cosas en blanco y negro, que uno cobre los impuestos que tenga que cobrar, que los cobre directos, y que cobrando los impuestos directos uno haga la inversión que puede y que quiere hacer en el Estado. Los impuestos indirectos no son bienvenidos. Usted y yo hemos tenido una conversación en donde no estamos de acuerdo, que es el tema de la sobretasa, por ejemplo, para la superintendencia. Usted me ha pedido apoyo y yo no se lo he querido dar. La verdad, y le voy a decir por qué, ministra, porque es que yo creo que uno tiene que aclarar las cuentas. Uno quiere más recursos en la superintendencia, sáquelo del presupuesto nacional. Pero no es lógico realmente desde el punto de vista sectorial uno cargarle mayores costos al sector que está queriendo al mismo tiempo impulsar. Y le voy a decir por qué, ministra. Porque resulta que en Colombia, como es tan difícil recaudar impuestos, uno recauda los impuestos donde le queda más fácil, no donde es más conveniente desde el punto de vista económico. No me distraiga la ministra, Álvaro. ¿Me toca repetir? Ministra, yo le decía desde el punto de vista de la teoría económica, en Colombia como es tan difícil recaudar impuestos, uno tiende a cobrarle los impuestos a quien le queda más fácil cobrárselos, que es a los formales, y eso tiene una inmensa desventaja, y es que los formales perdemos competitividad y los formales nos cuesta más trabajo hacer negocios. Yo le pediría, se lo digo verdaderamente y se lo digo además porque sé que usted es una persona abierta y sé que no le va a molestar que yo le diga nuestra opinión, yo le pediría que ustedes reconsideren esas sobretasas o las posibilidades de hacer una sobretasa. Nos opusimos, digamos, a ella, como nos opusimos a la sobretasa también de energía, como nos opusimos a la sobretasa de agua en el Plan Nacional de Desarrollo. La verdad es que yo más bien abogo porque haya un ordenamiento claro y que uno diga vamos a cobrar impuestos, vamos a hacer una buena reforma tributaria que además nos permita ser competitivos, porque además sí creemos que la reforma tributaria hay que hacerlas bien, veamos cuál es el servicio que tiene que prestar el Estado y luego démosle dinero a las entidades para que ejecuten su labor. Pero la cantidad de impuestos que hoy en día nos estamos encontrando indirectos o directos son interminables. Nosotros nos encontramos, y esto es muy interesante, ministra, porque esta fue una encuesta que hizo la ANDI para todos sus afiliados, en donde le dijo cuéntenos cuáles son los principales motivos de preocupación de ustedes como empresariado. El tercer motivo de preocupación más importante entre los empresarios de la ANDI es la inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica para muchos es el susto de que le cambien la Constitución, eso es inseguridad jurídica. Pero también es el susto de que los funcionarios interpreten las normas de una forma o de la otra, dependiendo de la coyuntura o dependiendo del humor del funcionario. Y le estoy hablando tanto de lo nacional como de lo regional. Para nosotros es muy importante tratar de construir un ambiente con seguridad jurídica, un ambiente en donde sepamos frente a qué estamos, no solamente en lo nacional, sino también en lo sectorial, entendiendo el sector, y también en lo regional y en lo local. Nos cambian las normas en todas partes y nos la cambian en todos los sectores, y este sector sí que ha visto, digamos, la inseguridad como uno de sus principales problemas. Un reto de competitividad, abrir nuevos destinos. Queremos trabajar sobre nuevos destinos. Usted sabe los casos incluso internacionales que se han venido desarrollando alrededor de empresas del sector durante los últimos años, que son además casos impresionantes. Son casos en donde uno ve que prácticamente operan como si fueran aerolíneas desde el punto de vista internacional. Pues bien, nos interesa abrir nuevos destinos, nos interesa abrir nuevas rutas, tanto locales como internacionales. No aparece dentro de este cuadro, pero no quiero dejar de mencionarlo, el tema de la seguridad en las carreteras. Es por supuesto para nosotros un imperativo. Si hay alguien y si hay algún sector que se ve expuesto con grandes capitales rodando a lo largo y a lo ancho del país y que se encuentran con grandes problemas, es este sector. Por ejemplo, y lo mencionábamos ahorita cuando subíamos, y lo mencionamos también cuando hablamos con usted del tema del corredor de Buenaventura, y lo mencionamos también al vicepresidente Vargas Lleras cuando estuvimos la semana pasada en Cali. En el tema de la vía de Buenaventura,
que vamos a tener que hacer unos esfuerzos gigantescos todos para que se den efectivamente esas obras, que son obras grandes, que incluyen voladuras, retiro de materiales, etcétera, y que se requieren de unos periodos de cerramientos casi que diarios o muy diarios, ¿no? Todos los días o casi todos los días para lograr terminar ojalá en diciembre y para poder retirarlo, porque además la licencia ambiental de las voladuras dice que tiene que ser diarios. Y pretendemos entonces operar de noche. Nosotros le dijimos y le propusimos dos cosas a la ministra y al señor vicepresidente. Primero, que contáramos con un gran ejercicio de coordinación logística. Verdaderamente va a ser complejo. Va a ser complejo saber en qué momento despachamos los buses, cómo los despachamos, en qué momento los camiones. Tenemos 2 o 3 puertos grandes, está TCBuen, está el terminal de Buenaventura, están las obras relacionadas con Agua Dulce. Al mismo tiempo la gente llevando la carga, trayendo la carga, es decir, la entrada a las ciudades, qué carga se va, qué vehículos se van por Cali. Hay que lograr que Cali nos acepte alguna parte de este flujo. El alcalde de Cali tiene que acompañarnos en esto y pues yo en eso también sé que le ha expresado una buena voluntad, pero también sé que ha sido estricto y tenemos que ayudar. Pero bueno, hay un tema de coordinación muy fuerte. Inclusive en una reunión que tuvimos la semana pasada acordamos que debería haber como un gran coordinador logístico. Esto es uno de los retos de logística, ustedes que están en esto, más importante a los cuales se haya tenido que enfrentar Colombia. ¿Cómo saca uno el material? ¿Cómo mete los equipos? ¿Qué tal que a otro contratista, ministra de la obra, se le dé por cerrar un trámite en cualquier momento durante el cual esté abierta el resto de la carretera? Y entonces se nos arma, digamos, un gran... Bueno, es decir, eso es uno de los grandes retos. El otro reto importante es el tema de seguridad. Si queremos operar en horas nocturnas, si queremos operar, nosotros tenemos que saber a ciencia cierta que efectivamente contamos con condiciones de seguridad. Si alguna preocupación hemos tenido en el sector, y esta preocupación de alguna forma, digamos, los últimos meses o las últimas semanas se ha venido incrementando, ha sido la preocupación del tema de seguridad. Todos sabemos lo que ha pasado en algunas carreteras, pero tenemos que verdaderamente estar muy alerta. Requerimos de gran apoyo del gobierno nacional, requerimos de gran apoyo de las fuerzas militares y las fuerzas de policía, para que nos acompañen para nosotros cumplir con nuestra parte del pacto, que es la de movilizar al pueblo colombiano de un lado a otro y a las cargas colombianas de un lado a otro. Y por supuesto está el tema de articulación modal o intermodal, en donde nosotros sí aspiramos, digamos, a actuar y a ser muy modernos. Colombia hoy en día, ustedes lo saben, tiene un sistema de transporte que quizá nuestra geografía nos obligó, digamos, a ser verdaderamente innovadores, y lo hemos sido. Históricamente lo fuimos inclusive con una infraestructura precaria. Ahora que la infraestructura está mejorando, bueno, pues qué bueno, y tenemos que terminar esta tarea, que es una tarea para nosotros de mayor importancia. De todos esos temas le hablé ahorita. Si uno dijera 3 cosas de las cuales quisiéramos trabajar, digamos, en el corto y mediano plazo alrededor del sector, tendría uno que centrarse en estos 3 temas, que son los 3 capítulos que para nosotros son de la mayor importancia. Yo creo que con esto, ministra, y a todos ustedes les agradezco. Con esto yo quisiera darle a usted la palabra. Usted ya conoce como cuáles son todas nuestras preocupaciones. No puedo nuevamente dejar de agradecerle por estar con nosotros aquí, por trabajar día a día de la mano de este sector, que es su sector. Muchas gracias. Doctor McMaster, gracias por acompañarnos y por sus palabras. Ahora nos acompaña la doctora Natalia Abello Vives, ministra de Transporte. Le cedo el micrófono y bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y tengo que hacer un reconocimiento público aquí de lo que me he encontrado yo en el gremio de la agremiación de la Asociación Nacional de Industriales desde que llegué al gobierno, donde hemos tenido una sintonía muy grande con lo que se está haciendo en el país, donde hemos tenido un apoyo fundamental a las políticas de gobierno, a las herramientas que estamos implementando, de manera que, Bruce, no dejaré de acompañarlos, no dejaré de estar en todas las reuniones, en los comités, en todo aquello que genere trabajo en equipo, que genere
aportar entre todos y genere avanzar en el progreso que estamos haciendo día a día en un país que está construyendo. Por eso siempre me verán muy atenta a todo lo que haga esta agremiación, porque realmente nos están dando la mano y están construyendo país. También un saludo muy especial, por supuesto, al presidente de la Junta Directiva, al doctor Mario Lozano, al director ejecutivo de la Cámara Sectorial, Álvaro Cardona, a todos los conferencistas nacionales e internacionales que han estado presentes en este Congreso de Pasajeros. Sé que han estado de Argentina, recientemente pues acabamos de escuché parcialmente la charla, y de Portugal. A los apreciados, un saludo también a todos los apreciados empresariados colombianos, a los gerentes de las terminales de transporte que hoy nos acompañan, a los empresarios del transporte intermunicipal, especial y urbano, y a todos los asistentes y amigos de los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes. El transporte es estratégico para el país y el transporte de personas es especialmente importante y sensible. A través del transporte se mueven la fuerza de trabajo, el turismo, la innovación, la competitividad, el talento, la opinión y hasta el estado de ánimo del país. Ustedes mueven a la gente y por eso estar aquí pensando en el presente y en el futuro con ustedes es muy valioso para mí y para todo el Ministerio de Transporte. La movilidad social y el progreso tienen una enorme relación con poder ir a donde necesitamos, sea para estudiar, para trabajar, para descansar, para compartir. Por eso el gobierno está comprometido con ustedes, con la comunidad de los transportadores de pasajeros, una comunidad fundamental para nuestro desarrollo y para nuestra competitividad. El nuevo país por el que venimos trabajando en el gobierno nacional es uno con más paz, con más equidad y con más educación, y eso tiene todo que ver con el transporte de pasajeros. La inversión histórica que estamos haciendo, que supera los 45 billones de pesos en las infraestructuras de transporte, en las 4G, es una muestra de la gran importancia que le estamos dando al sector del transporte. Quiero mencionarles muy rápidamente en qué estado estamos. Ya estamos avanzados, vamos aproximadamente en el 50% de definición del proyecto. La primera ola, que conforman 10 proyectos, se encuentran totalmente adjudicados, los contratos firmados, las actas de inicio igualmente suscritas, y estamos en la etapa preoperativa. Eso quiere decir que hacia finales de este año debe iniciarse la parte operativa, es la parte de construcción, que durará aproximadamente 5 años para culminar en su totalidad las unidades funcionales. Ya tenemos en adjudicación 5 de los 9 proyectos de la segunda ola, que van a iniciar también la etapa de firma de los contratos, la posterior firma de las actas de inicio y el inicio de la etapa preoperativa, para que así dentro de un año podamos también iniciar la segunda ola, la parte constructiva de la segunda ola. Ustedes han visto todos, espero que sea así, el comercial que hemos venido sacando con respecto a la infraestructura en marcha en Colombia. Pues es una realidad. Esto ya dejó de ser renders, dejó de ser proyectos, ya es una realidad. Estamos en construcción en toda Colombia y en todos los modos de transporte. Y no vamos a parar. Y no vamos a parar porque ya tenemos mecanismos que el mismo gobierno ha venido implementando para que esto tenga una demanda mucho más creciente, no solamente desde la iniciativa pública, sino también desde la iniciativa privada. Estamos terminando la estructuración de la tercera ola. Con ello queremos terminar los proyectos de origen público, pero ya estamos recibiendo y ya hemos aprobado 6 proyectos de iniciativas privadas y 6 proyectos que interesan muchísimo al ingreso a las ciudades.
que interesan muchísimo a la conectividad regional, que le aportan muchísimo a la competitividad de las regiones. De manera que la 4G nos permitirá ser un país con unas vías de mucho mejor calidad, más opciones de conexión vial, con menores tiempos de traslado y reducción en gastos de combustible. Y estamos interviniendo más de 7.000 kilómetros de vía de red nacional. Pero no solamente eso, estamos garantizando el mantenimiento por más de 20 años. De manera que esa infraestructura no solamente se construye, sino que se va a mantener. Y se construye con la mayor transparencia, en la medida en que se han instrumentado herramientas que nos permitan garantizar que los recursos públicos se van a invertir en la ejecución de las obras. No tenemos anticipos y solamente se entregan los valores correspondientes a los aportes públicos una vez tengamos las unidades funcionales de las obras, es decir, que tengamos obra en funcionamiento. Mientras no veamos eso, no vamos a pagar un solo peso. Y eso es un esfuerzo importante del sector privado. El viernes estuvimos en la Asofondos, que estuvimos mirando el tema de la financiación de las 4G, y qué agrado ver cómo hay un alto interés de la banca, de los fondos de pensiones, y hay un alto interés del sector privado por seguir invirtiendo en Colombia, porque hemos generado instrumentos de credibilidad para que podamos avanzar en el rezago histórico que hemos tenido en materia de infraestructura en este país. Y el país va en marcha hacia el intermodalismo. Nosotros en el plan maestro que estamos construyendo y que vamos a lanzar hacia finales de este año, un plan maestro de transporte que nos va a fijar la guía hacia los próximos 20 años. ¿Qué va a ocurrir después del año 2020 o 2021, cuando hemos terminado de construir y poner en operación todos los proyectos de 4G? Ya tenemos claro hacia dónde queremos enfocar nuestra mirada, pero de una manera organizada, de una manera institucional, no como un listado de proyectos, sino que realmente le apunten a ganar competitividad a las regiones. Tenemos que mirar hacia la red secundaria. Nosotros estamos haciendo avances importantísimos en la red nacional, que es todo el proyecto de 4G, pero la red secundaria, que son 44.000 kilómetros en Colombia, de los cuales solamente 8.000 kilómetros pavimentados, es el reto enorme al que tenemos que mirar. Y ahí hay un cuello enorme de botella en la entrada a las ciudades y en la conectividad. Que tengamos la inversión en la red nacional es maravilloso, en los principales corredores logísticos de este país, pero que además tengamos la posibilidad de que hagamos una adecuada interconexión regional, es el reto que queremos construir. Desde ya lo estamos haciendo y por eso hemos incorporado ahí diferentes fuentes de financiación que nos permitan hacer eso realidad y tener una visión a largo plazo. Estamos avanzando en materia de intermodalismo en el río Magdalena, pero ya también estamos pensando en el río Meta. En el río Magdalena, ustedes conocen el proyecto de navegabilidad del río, ya iniciamos el 11 de junio las primeras etapas de operación. Eso quiere decir que dentro de 3 meses vamos a tener un río navegable en 7 pies en parte de él y 4.5 pies en la parte final, pero que ya vamos a tener una operación temprana, que podamos ver unos niveles y unas calidades de servicio. Pero también estamos invirtiendo y recuperando la red férrea. Vemos un gran incentivo en las iniciativas de puertos fluviales. Tenemos solicitudes de concesiones de puertos fluviales. También estamos trabajando en materia de inversiones aeroportuarias. Le estamos apuntando a la competitividad en todos los modos de transporte. Y la infraestructura inteligente de transporte, en la que hemos denominado todos nuestros esfuerzos, quiere decir que es una infraestructura para la competitividad global, una infraestructura multimodal, una infraestructura con presencia local y regional, una infraestructura con alta gerencia pública
e infraestructura con planeación y visión. Y con rostro social, la infraestructura que estamos haciendo exige pensar en las personas, en su calidad de vida, en el buen servicio apalancado con la tecnología. Por eso quiero contarles un poco y aterrizarles ya cuáles son esos instrumentos que hemos venido implementando y que hemos venido desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de proyectos al interior del Ministerio y en el Gobierno Nacional, que nos enfocan hacia esto que queremos todos, que es ganar competitividad en el país. En el Plan Nacional de Desarrollo, recientemente sancionado, hay varios elementos para potenciar el transporte terrestre de pasajeros, que es una industria estratégica para este país. Hemos incorporado unos artículos que nos permiten financiar los sistemas de transporte masivo. Uno de los grandes avances es cambiar el concepto de la autosostenibilidad por la sostenibilidad. Eso quiere decir que tengamos otras fuentes de financiación diferentes a la tarifa que nos permiten incorporar a los sistemas de transporte masivo recursos adicionales y nos garanticen la sostenibilidad del mismo. Por un ejemplo, siempre se ha luchado entre la tarifa técnica al usuario final y la tarifa técnica y la tarifa al usuario final por un subsidio. Pues ahora en el Plan Nacional de Desarrollo ya se permite esto. Si bien algunos lo venían haciendo de una forma, digamos, no tan tímida, pero de una forma que le buscaban algún mecanismo, pues ahora es claro que para que no haya ninguna duda para las autoridades locales, los alcaldes que puedan efectivamente inyectarle recursos a esa tarifa. De manera que no tengamos más sistemas fracasados financieramente, pero no solamente a nivel de subsidio, sino que también pueda incorporarse a los sistemas de transporte masivo financiación que vengan del recaudo de los estacionamientos de parqueo o que vengan también de los cobros por congestión que se puedan implementar a nivel local, entre otras opciones. La financiación de los sistemas de transporte establece el artículo 30 del Plan Nacional de Desarrollo, permite que los entes territoriales y el Gobierno Nacional inviertan en etapas preoperativas, infraestructura física, adquisición de material rodante, accesibilidad al servicio e implementación del sistema de recaudo. También buscamos a través del artículo 31 que se viabilice el apoyo por parte del Gobierno a los diferentes sistemas de transporte. El artículo 32 creo que es muy importante en este escenario, permite a los entes territoriales, pueden tener fuentes alternas de financiación por el transporte, pero quiero resaltar dos puntos importantes de este artículo. Uno, que el Gobierno Nacional puede apoyar soluciones de transporte público de pasajeros en zonas urbanas, conurbanas o regionales. Y estamos buscando soluciones que proporcionen el 100% de la demanda. ¿Cómo? Integrando operacionalmente los sistemas, los SITM, los STP, los SITP, con el transporte complementario y o el transporte intermunicipal, promoviendo mecanismos de organización a través de acuerdos comerciales y convenios de colaboración. Y eso lo queremos hacer de manera clara y frontal, es decir, que podamos claramente hacer una integración de los sistemas intermunicipales con los sistemas masivos, estratégicos y regionales, y que tengamos un 100% de la cobertura de la demanda. Pero también pensamos en las terminales de transporte que se encuentran hoy habilitadas, podrán ser incluidas, que Bruce lo mencionaba ahora como un tema importante, pues en el Plan Nacional de Desarrollo establece que podrán ser incluidas en los diseños de los sistemas de transporte como puntos de integración operacional y articulación del transporte intermunicipal con el transporte urbano. Y también podrán ser los proveedores de las redes de estaciones de transferencia y cabecera del sistema de transporte. Eso genera muchas oportunidades para que podamos integrar los sistemas,
para que no generemos duplicidad en la infraestructura, que utilicemos las mismas terminales como fuentes alimentadoras de los sistemas de transporte. Eso quiere decir que tenemos que manejar de manera integral, pero no podemos cobrar adicionalmente al usuario por esas estaciones. Lo que tenemos que hacer es manejarlo dentro del mismo sistema y ahí tenemos que hacer la implementación de los acuerdos comerciales. Eso es un avance importante que desde el gobierno estamos viendo y ya es una realidad normativa. O sea, la herramienta y la política que hemos venido implementando para fortalecer la movilidad en Colombia a través de los sistemas de pasajeros es hoy una realidad. Es una realidad para que garantice la financiación de los sistemas, pero también la integración y la integralidad del mismo. Quiero también mencionarles que el COMPES 3819 del 2014 establece la política nacional para consolidar el sistema de ciudades de Colombia, que tiene 6 ejes. Uno de ellos es la conectividad física, que son los sistemas integrados de transporte regional. Actualmente, todos los departamentos y municipios manejan el tránsito y el transporte de manera desarticulada. Hoy trabajamos por la integración regional, para mejorar el flujo intermunicipal en distintas modalidades de transporte, por ejemplo, entre Bogotá y Soacha. Y más allá de estos avances significativos a nivel del Plan Nacional de Desarrollo, tenemos otros que quisiera compartirlos. El decreto 348 de 2015, que reglamenta el servicio especial, en búsqueda de garantizar el bienestar de los ciudadanos, la integralidad y la vida. Si tengo que definir el decreto en 3 palabras, yo diría que es la lucha contra la formalización, el fortalecimiento empresarial y la seguridad. Para evitar esos episodios dolorosos que nos han afectado a todos los aquí presentes y a todos los colombianos en general, donde hemos visto frecuentemente que niños y niñas han sido víctimas, la norma establece unos requisitos mucho más exigentes a las empresas de servicios especiales, entre ellos cumplir con las normas de calidad ISO, contar con un patrimonio mínimo de 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes, hacer que al menos el 20% de los vehículos afiliados sea de propiedad de los socios de la empresa, aumentar los montos de los amparos por accidentes, administrar directamente la flota, tener una comunicación permanente, sistemas georreferenciados de los vehículos. Bueno, ahí hay unas innumerables normas que nos permiten avanzar en materia de fortalecimiento empresarial. Lo que queremos buscar es la formalidad y el fortalecimiento de las empresas. Estas exigencias serán benéficas, son benéficas, tanto para los usuarios como para las empresas que operan con calidad. Y servirán para acabar con empresas que no asumían responsabilidades y que en el pasado han estado involucradas en tragedias. De hecho, en la misma línea de garantizar la calidad en todos los niveles del transporte, estamos fortaleciendo la Superintendencia de Puertos y Transporte. Y ya en el Plan Nacional de Desarrollo, pues cedimos bastante en el tema de la tasa y lo que quedó aprobado fue el 0.2. Es decir, pasamos del 0.1 al 0.2. Pero el apoyo que nosotros pedíamos con la superintendencia era para combatir la informalidad, para combatir la ilegalidad. Y eso se requieren recursos para ello. Nosotros estamos implementando a través de la superintendencia un fortalecimiento. Yo sé que el superintendente estuvo aquí y les estuvo contando cuáles eran los planes que teníamos, pero muy importante tener en cuenta que la razón y la fundamentación de incrementar la tasa, que llegamos al 0.2, solo hicimos un pequeño incremento, es para combatir la informalidad y la ilegalidad, para tener un mayor control, tanto en el transporte de pasajeros como en el transporte de carga. Y ya estamos impulsando, ya estamos en el proyecto sancionatorio, que también nos va a dar mayores herramientas para que la superintendencia tenga una mayor capacidad. Ya la personería jurídica también fue aprobada a través del Plan Nacional de Desarrollo. Otro de los ejemplos en los avances
es el Registro Nacional de Empresas de Transporte. Es uno de los 11 registros del RUN en el que estamos, que nos falta por implementar. Desde mayo del 2015 se comenzó a implementar el registro RNET. Estamos llenos de siglas por todos lados. Si ustedes son capaces de acordarse de ellas, pero lo importante aquí decirles es que ya tenemos 2 departamentos, Boyacá y Santander, que tengan que ver con el transporte y que tienen que ver con el registro para la información, la habilitación, la capacidad transportadora, las rutas y los horarios, el parque automotor, tarjetas de operación. La meta que tenemos es que al final de este año esté completo el registro en todo el país. Y una vez terminado el registro, todos los trámites ante las autoridades de transporte se harán de forma electrónica. Y esto dará pie para cambiar la tarjeta de operación de papel a otro tipo de sistemas y similar al que utilizamos en las licencias de conducción. Con esto combatimos la adulteración de documentos, el fraude y la piratería, y se tendrá un mejor control de las empresas de transporte y de los vehículos. Como todos sabemos, la industria del transporte de pasajeros y de sus clientes estamos llenos de informalidad. También se dispondrá de información más verídica del sector para hacer estudios y tomar mejores decisiones. Estamos comprometidos con el bienestar de quienes trabajan en el sector del transporte. Aquí se mencionaba el tema de la seguridad social. El decreto 1047 del 4 de junio del 2014, relativo a las normas para asegurar la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social de los conductores del Servicio Público de Transporte Terrestre, Automotor, Individual de Pasajeros, Vehículos, Taxi. Se reglamentan algunos aspectos del servicio para su operatividad y se dictan otras disposiciones. Y quiero compartirles también otros temas que yo sé que es de su interés, que algo les han mencionado. Aquí mencionaba Bruce el tema de los costos. Nosotros hemos suscrito un convenio con el DANE para la definición para la determinación, realmente no tenemos, para la creación del índice de costo de transporte de pasajeros, mediante encuestas de caracterización que nos permitirán tener en un futuro muy cercano, podamos tener un índice que podrá actualizarse, mantenerse actualizado, pero que tengamos realmente ya desde el Ministerio de Transporte una herramienta que sirva de referencia para la tarifa. También, pues, compartirles algo que ustedes ya deberán saber, que es el decreto reglamentario del Estatuto Tributario para la exención del IVA del 16%, para la reposición de vehículos de pasajeros que tengan hasta 3 y que el primer vehículo lo puedan reponer exento de IVA. No bajaremos la guardia en materia de seguridad. Compartirles la Agencia de Seguridad Vial, que debe ser también de mucho interés. Estamos en los trámites para la puesta en funcionamiento de la agencia. Segundo semestre de este año entrará en funcionamiento, con planes para la seguridad vial, pero sobre todo nos vamos a enfocar mucho en el tema tecnológico, porque estamos trabajando en la interoperabilidad de peajes y el recaudo electrónico vehicular, que permita que un vehículo pueda transitar a través de diferentes concesiones, tengamos dominios de peaje, utilizando un único dispositivo a bordo y una sola cuenta. Con esto vamos a lograr la disminución en tiempo de paso de los vehículos por los peajes, facilitar las actividades de supervisión de las condiciones acordadas dentro del contrato de concesión, mejorar el servicio de los usuarios de la red de peajes, optimizar el proceso de cobro de la tasa de peaje y reducir costos de operación, aplicar estándares internacionales a la operación del sistema, garantizar que los concesionarios reciban de manera oportuna y completa los pagos por parte de las entidades recaudadoras. En septiembre de este año vamos a abrir la licitación para la operación de los recaudos que entrará en funcionamiento en el año 2016. De manera que nosotros tengamos en Colombia un sistema integrado de peajes electrónicos. Y eso es crear competitividad también. Eso es generar
ahorros en tiempo. Eso es mejorar también la movilidad. Pero no solamente es lo único en lo que estamos trabajando en materia tecnológica, también el Ministerio de Transporte proyecta la implementación de un centro inteligente de control de tránsito y transporte, desde el cual se va a realizar el control sobre las actividades relacionadas con el tránsito, el transporte, la infraestructura, para mejorar la operación y la seguridad. Para esto, el Ministerio implementa los diferentes sistemas inteligentes de transporte mediante el uso de soluciones tecnológicas en el área de las telecomunicaciones y de la informática. Y el SICOT lo que tiene por objetivo es consolidar, controlar y supervisar diferentes servicios de sistemas inteligentes de transporte en todo el territorio nacional. Nosotros ya firmamos con la Universidad Nacional el convenio para la estructuración del SICOT. O sea, esto ya está en marcha. Ya está en marcha y lo primero que vamos a ver va a ser el tema de los peajes electrónicos, donde ya estamos anunciando que la primera licitación va a ser en septiembre de este año. Y las concesiones, esta va a ser la licitación para la operación de todos los sistemas, incluyendo las concesiones, que se puedan implementar y que podamos tener un solo sistema de recaudo en Colombia. Quiero hacerles un comentario con respecto a la problemática que tenemos en Buenaventura. Si queremos construir infraestructura, si queremos crear competitividad, hay que hacer esfuerzos. Vamos a tener limitaciones. Con seguridad va a haber altos costos que tendremos que pagar, pero las obras quedan. Y vamos a ganar competitividad con la doble calzada que estamos construyendo. Nos hemos comprometido que para diciembre del año 2016 vamos a tener completamente culminadas las dobles calzadas de la vía Buga-Buenaventura. Y para que eso sea real, tenemos que implementar un cierre que de hecho mañana tenemos un comité en el que la ANDI me está acompañando para poder coordinar todos esos temas logísticos que implican un cierre parcial de la vía durante un tiempo no inferior a 5 o 6 meses, que vamos a operar con restricciones, que vamos a operar nocturno, pero también vamos a operar diurno, donde vamos a tener por lo menos un día a la semana donde no vamos a tener ningún tipo de restricciones, pero que nos van a generar con seguridad incomodidades, costos que tenemos que asumir todos. Es la única forma de construirlo, y es la única forma de construirlo porque es por la seguridad de todos. Para construir la doble calzada entre Mediacanoa y Lobo Guerrero, que es el punto donde estamos haciendo el cierre, requerimos hacer voladuras. Y no podemos hacerlo si no cerramos la vía. No la vamos a cerrar totalmente, vamos a operar restringido por un tiempo, ojalá el menor tiempo posible. Nuestra propuesta fue 5 meses, con una mayor restricción. La región está pidiendo un poco más amplia la restricción en tiempo, pero que haya menor horario de restricción. Eso todavía no lo hemos definido, lo vamos a definir en cuestión de días. Mañana va a haber un comité que ya se nombró, que va a estar de manera permanente, y también definimos un gerente logístico que nos ayude a articular todas las necesidades que tengamos, pero sobre todo darle seguridad. Ya el ministro de Defensa nos ha puesto todos los dispositivos necesarios para que podamos tener la seguridad que necesitamos en estas circunstancias. Pero el mensaje que quiero dejarles es que la forma de construir infraestructura en este momento genera incomodidades, genera costos que nos toca asumir a todos, esfuerzos que nos toca asumir a todos, pero solamente con el objetivo de poder avanzar y de poder ganar competitividad. Para terminar, subrayo que el transporte está viviendo la más importante de la transformación de su historia, debido a la nueva infraestructura, pero también a la reglamentación
y a la tecnología. Somos protagonistas de un sector en movimiento, en acción, que es eje fundamental de un nuevo país. Las personas somos los verdaderos protagonistas de los grandes cambios, más allá de las valiosas horas de infraestructura que estamos haciendo. Lo más importante es todo lo que haremos para tener, además de mejores vías, mejores servicios. Cada vez que una persona viaja dentro o fuera de su ciudad para adelantar sus proyectos, Colombia entera crece gracias a la comunidad del transporte de pasajeros. Ustedes prestan un servicio a Colombia, moviéndola, y el país entero lo agradece. Y con los nuevos tiempos llegan nuevos retos a los que debemos responder para brindar más seguridad, para aprovechar las nuevas tecnologías, para dejar una mejor calidad de vida a nuestra gente. Yo los invito a que continúen asumiendo conjuntamente estos retos y a que visionen lo que Colombia va a hacer en los próximos 5 años, donde vamos a tener una Colombia completamente diferente en materia de movilidad, donde estamos apuntándole al intermodalismo, al multimodalismo. Las empresas tienen que transformarse en empresas multimodales. Y para ello, desde la política, nosotros estamos poniendo todo, desde las herramientas estamos poniendo todo, desde la normatividad, desde el fortalecimiento empresarial, y también estamos aquí para tender la mano cuando necesitemos, la ayuda que necesitemos para que las empresas no se queden atrás, porque los proyectos de infraestructura ya están en marcha. Muchas gracias. Ministra, muchas gracias por su intervención y por acompañarnos. Ahora invitamos al doctor Mario Lozano, presidente de la Junta Directiva del Comité Sectorial de Transporte. Por favor, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Hace un rato, antes de que llegara la señora ministra y el doctor Bruce acá a nuestra reunión, había un expositor y un conferencista, Héctor, y hablaba de agradecimientos. Y en nombre propio, en nombre de la Junta Directiva, en nombre de nuestro Comité Sectorial de Transporte de Pasajeros, no nos cabe sino decirles gracias, señora ministra, gracias al doctor Bruce, porque la presencia de ustedes dos en el cierre de este magnífico y espectacular evento no es más que el incondicional apoyo a todo el grupo de empresas transportadoras del país que en este momento requiere ese apoyo y ese espaldarazo. De verdad, vamos a darle un aplauso importante a ustedes porque fue vital que nos acompañaran acá. Entendemos la agenda apretada de ustedes, las problemáticas que tienen, el tema con la vía, el que nos comentas, pero ahí se ve el esfuerzo y esas son las ganas de trabajar mancomunadamente. En particular, y no me voy a extender mucho ya en este cierre porque ustedes lo han dicho todo, pero desde el comité apoyamos la gestión que viene haciendo el ministerio. No ha sido una gestión fácil, es una gestión ardua y dura, pero vemos cómo ya visualizamos a los próximos 5 o 6 años una mejor competitividad para el sector. Los proyectos de las vías 4G, seguro que cuando nosotros estemos en el Congreso número 11 de nuestro comité, en 5 años estaremos celebrando con muchos éxitos el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno. Son 46 billones, pero creo que ya se empezaron a ver y eso va a mejorar nuestros costos de operación, los tiempos de recorrido, pero al final vamos a hacer que la experiencia de nuestros pasajeros por el país sea placentera. Ayer lo hablamos con el viceministro Nates y con la viceministra de Turismo, hay que conectar el país, hay otros territorios que todavía no estamos conectando, pero yo creo que en la medida que se integren los dos ministerios, Turismo y Transporte y obviamente Hacienda, podemos lograr tener una mejor competitividad. Los esfuerzos en temas de tecnología, como usted lo decía, en septiembre se abre una licitación para el peaje electrónico, un tema que nos lo comentaba hoy el doctor Higuera, donde vamos a mejorar mucho los tiempos de recorrido y obviamente los costos operacionales. Entendemos el esfuerzo que se está haciendo, pero eso yo creo que son también temas innovadores y lo hemos hablado durante estos 2 días, competitividad.
e innovación. Y yo creo que los ministerios tienen que estar apuntándole a eso. En la medida que la tecnología hace parte fundamental de nuestra operación, pues obviamente hacemos que nuestros costos operacionales sean los mejores. El trabajo también que se viene haciendo con el Congreso, en hacer que nuestras contribuciones tributarias cada vez sean menores, pues yo creo que es la mejor bienvenida que podemos dar. Nosotros somos un sector que se mantiene agobiado desde el punto de vista tributario y no es un sector rentable. Yo creo que por eso nombramos nosotros este Congreso competitividad. Hay que hacer que este sector sea rentable, señora ministra, y la única manera es buscando este tipo de alternativas. Tema de las tarifas, lo hemos hablado también, es un tema de, llevamos corredores viales donde las tarifas nuestras no han subido en 10 años, pero tenemos al lado de nosotros, como lo decía el doctor Bruce, un tema crítico que es la informalidad y la ilegalidad. Entonces, si nosotros le apuntamos a eso, a través de una superintendencia de puertos y transportes ágil, de acuerdo a ese plan estratégico que están implementando, el nuevo foco que Javier quiere darle a la superintendencia, obviamente centrando sus puntos en el control y la vigilancia, pero también mejorando la tecnología y los tiempos de respuesta, pues yo creo que vamos por el camino correcto. Entonces, de verdad que nosotros nos sentimos muy complacidos, pero de aquí también le queremos decir que como comité cuenten con el respaldo en todas las iniciativas, en todos los proyectos, ¿sí? Y que escuchen al sector. Este es un sector que conoce la problemática, conoce el día a día y que en la medida que nos acerquemos, hagamos las mesas de trabajo mucho más adecuadas, creo que podemos empezar a diseñar o los decretos o las resoluciones o los proyectos o las normativas más consecuentes y más integrales con este sector que verdaderamente ha estado muy golpeado por muchos años, pero que hoy en día los líderes que están acá, las personas que están detrás de cada de estas organizaciones han evolucionado de una manera fantástica. Hoy en día son líderes innovadores, invirtiendo en las mejores tecnologías. Usted lo puede ver, los mejores buses en este país. Lo único que falta es que estos buses se vuelen, pero tenemos la forma de hacerlo, las ganas de hacerlo, y este es un empresariado que por más de 60, 70, 80 años se ha metido la mano en su bolsillo, pero hoy en día vemos los grandes beneficios. Si complementamos todo esto con lo que está haciendo el gobierno, con las nuevas vías, pues obviamente lograremos la mejor competitividad. Bruce tuvo que salir un momento, pero yo creo que también quiero agradecerle a la ANDI, a él, a la gestión que está haciendo también en las diferentes plenarias del Congreso para sacar adelante los proyectos que van en pro de nuestro sector, tratando de que cada vez mitiguemos menos los riesgos, pero también que mejore nuestra rentabilidad y nuestra competitividad. Yo creo que ese espaldarazo del doctor Bruce acá y la gestión que está haciendo la ANDI, pues obviamente hace que nosotros nos motivemos mucho más a seguir trabajando en este sector. Agradecer también a todos los participantes en este sexto congreso, a las empresas afiliadas al comité, a las no afiliadas, que quisieron acompañarnos y apoyarnos durante todos estos 2 días. Qué rico es ver este escenario acá a las 5 de la tarde, después de 2 días arduos de jornada, lleno, señora ministra. Desde ayer a las 8 de la mañana el salón era así. Y eso quiere decir también el nivel de este congreso, la importancia de este gremio, la importancia de este comité, y también quiero reconocer a algunos gremios de este sector que nos acompañaron, porque yo creo que en la medida que trabajemos unidos, no solo ANDI y también los otros gremios que tiene el sector de transporte, yo creo que tenemos que empezar a romper los paradigmas para que cada vez podamos hacer que este sector sea mucho más competitivo y mucho más innovador. Y a los conferencistas, a los panelistas, agradecerles por la calidad de las polémicas que desarrollamos en estos 2 días. Yo creo que los paneles fueron de altura, las exposiciones fueron de altura, tanto expositores nacionales como internacionales, y la participación activa de cada uno de ustedes. No voy a resumir qué fue lo que hicimos, yo creo que eso está ya más que resumido. Trabajamos la agenda muy bien, desarrollamos temas de competitividad, de innovación, de infraestructura, en temas de seguridad, de accidentalidad, y yo creo que para nosotros lo más importante es cerrar el día con la presencia de ustedes dos. Eso para nosotros es la motivación para seguir trabajando. Y bueno, no me queda también al final agradecer a todo el grupo logístico de la ANDI, a las personas que estuvieron detrás de sacar este evento con la altura que lo hicieron, y en particularmente a ti, Álvaro,
una persona que se dedicó con alma, vida y sombrero a sacar este sexto congreso con la altura que fue, y pues obviamente la colaboración y el apoyo de todas las personas que estuvieron acá. Entonces, de esta manera pues doy por clausurado, perdón. Bueno, sí, perdona. Y a todas las personas que comercialmente nos apoyaron pues para que este evento sea bastante exitoso. Nuevamente invitarlos para nuestros próximos congresos y finalmente pues agradecerles a cada una de las personas, particularmente al gobierno, que también estuvimos acompañados al inicio por el viceministro y por la viceministra de Turismo. Yo creo que el gobierno estuvo presente en forma incondicional en este gran congreso y obviamente pues eso es lo que nos hace sentir orgullosos de lo que estamos haciendo con calidad, pero también seguir trabajando, porque en este sector de transporte tenemos unos retos impresionantes. Estamos trabajando, pero todavía falta mucho por recorrer. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Pues doctor Lozano, muchísimas gracias a usted también, y ahora el doctor Álvaro Cardona, director del Comité Sectorial de Transporte, tiene un saludo de agradecimiento y de culminación del 6º Congreso Nacional de Transporte de Pasajeros. Doctor, lo escuchamos. Pues Mario nos ha quitado la palabra para agradecerle a todos la presencia en este 6º Congreso de Transporte, el agradecimiento a los compañeros de la ANDI, a aquellas personas de la ANDI. Ministra, vale la pena tener en cuenta, y queridos amigos, que detrás de cada cosa, de cada detalle, de cada copa, de cada organización, de cada mire las flores, en fin, no se imaginan ustedes lo que significa un esfuerzo tan grande para lograr que ustedes se sientan satisfechos y lograr el propósito que tiene la ANDI de propiciar una política acertada para el sector y por supuesto unas acciones, ministra, unas acciones que conduzcan al mejoramiento empresarial. Así que como el presidente me ha quitado la palabra en el agradecimiento, yo los omito. Solamente un mensaje final, ministra. El transporte es el que hace posible la soberanía nacional. El transporte es el que hace posible la integración del territorio. El transporte es el que hace posible que haya familias en Colombia, como las hay, de tal manera que el transporte es el que construye eso que los abogados llamamos la nacionalidad, elemento integrante del Estado. Pero más importante aún, ministra, es que mientras ustedes en el ministerio tienen que soportar, y lo digo con mucho respeto por esa modalidad del transporte, casi un paro al año de otras modalidades, hace 10 años el transporte de pasajeros por carretera no para. ¿Y sabe por qué, ministra? Porque estos empresarios que usted tiene ante sí la tienen clara de que cumplen el papel fundamental de garantizarle a los ciudadanos el derecho también fundamental a la movilidad, a la integración familiar, cultural y social. Me siento orgulloso de representar a este gremio de empresarios que, como ya lo dijo nuestro presidente de ANDI, y no duden esas cifras, movilizan más del 50% de los pasajeros en las carreteras nacionales. Pero más aún, se siente un orgulloso de decirle, ministra, como lo reclamamos hace un rato, y es, abran nuevas licitaciones, estamos dispuestos, pues digo yo, nuestras empresas, a llegar a esas nuevas rutas, que con esa infraestructura que usted tanto anunció, que la viceministra de Turismo nos anunció en pueblos tradicionales a los que hay que llegar. Yo le decía a los portugueses, ministra, que Colombia tiene prácticamente un tercio de su territorio para integrar todavía, y por eso decidimos al interior del Comité Sectorial del Transporte de la ANDI que este año el tema tenía que ser el de la innovación y la competitividad, la innovación para llegar a ser más competitivos. Y el mensaje que le decíamos a nuestro presidente que les dejara, y que por supuesto lo ha hecho, es que todavía hay un gran campo de acción. Hay que dejar el pesimismo a un lado y seguir creciendo, porque lo hemos hecho constantemente en medio de tantas dificultades. El presidente de la ANDI le acaba de decir a usted una vez más que este sector está pasando por nuevas afugias de inseguridad difíciles, y aún así siguen transportando, y aún así, como lo decía nuestro presidente de Junta Directiva, mire la afluencia de empresarios dispuestos a escucharla a usted, como también se lo he dicho varias veces, como le consta a Lilian, que durante un año se aguantó mi quejadera de que la ministra viniera a este escenario para decirnos hacia dónde hay que tirar, cómo hay que ayudar a este país para seguirlo sacando adelante, como durante todos los tiempos el sector del transporte de pasajeros lo ha hecho. Que Dios los bendiga, muchas gracias.
Muy bien, pues agradecemos a todos su valiosa participación y esperamos contar con ustedes el año entrante en el 7º Congreso Nacional de Transporte de Pasajeros. Agradecemos también muy especialmente a los patrocinadores que hicieron posible este evento. Ellos son Autogalia Renault, Boscar, Carrocería JGB, Daimler de Vitec, Distribuidora Hino, Expreso Bolivariano, Expreso Brasilia, General Motors Colmotores, La Esquina, La República, Lubrillantes El Dorado S.A., Pantrec, QI, Sistemas Empresariales, Sotra Urabá, Superpolo Scania, Terpel, Transportadora Omega, Transportadores Rápido Ochoa y Vicens. Nuevamente, gracias y feliz tarde. La niña, el chaleco.